buenas tardes. Bienvenidos una vez más al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Leeds y Manchester. Esta tarde tenemos el privilegio enorme de presentar en los centros del Instituto Cervantes en el Reino Unido el documental Los días azules. Para ello contaremos con la participación de la directora de la película, Laura Hoffman, y también de la actriz y poeta María Estevez Serrano, quien recitará algunos poemas de Antonio Machado. Muchas gracias, Laura y María, por estar con nosotros y por compartir la vida y la obra de uno de los más grandes poetas de nuestra literatura. Este excelente documental estará además disponible hasta el día 19 de septiembre, accediendo a través del enlace que está disponible en la página web tanto del Instituto Cervantes de Leeds como en la página web del Instituto Cervantes de Manchester. Además, desde este momento les animo a participar en el debate que vamos a abrir después del diálogo con Laura y bueno, pues pueden formular sus preguntas en nuestro chat y al final tendremos un tiempo, ¿no? para que Laura comente o responda a lo que el público tenga bien formular. Bueno, y sin más voy a presentar a nuestras invitadas. María Estevez Serrano desarrolla su carrera como actriz, poeta y dramaturga a caballo entre España y el Reino Unido. Su homenaje a Federico García Lorca, Verde, Agua y Luna, ha sido doblemente galardonado con los premios Mejor Traducción Teatral y el Accessit a Mejor Interpretación por los Latin UK Awards. María compagina además su labor artística con la docencia y es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Laura Hoffman es licenciada en Historia del Arte, ha desarrollado su carrera como guionista, documentalista y productora al frente de Summer Films. En 2018 debutó en la dirección con Tierras Solares, un largometraje documental también inspirado en la obra del poeta Rubén Darío, que se estrenó en la sección oficial del DOC España del Seminci y pasó por festivales como el Festival de Sevilla, el Festival Iberoamericano de Huelva, Alcances, también Iberodocs aquí en Gran Bretaña. Antonio Machado, Los días azules, es su segundo largometraje como directora, que le valió el premio a la mejor dirección de los premios ASECAN del cine andaluz. Y Hoffman, además, es la presidenta de la Asociación de Mujeres de los Medios Audiovisual, de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales. Bueno, muchísimas gracias al público que nos acompaña, otra vez a vosotras por estar aquí en esta velada. Laura, eres licenciada en Historia del Arte y bueno, pues has dirigido tu carrera hacia el cine. ¿Cómo ha sido ese camino, ese íter que te ha llevado a dedicarte al cine? Pues siempre cuento que fue un poco por casualidad, porque la verdad es que yo nunca entró en mis planes no dedicarme al cine. Yo estudié Historia del Arte y bueno, sí, pero sí que es verdad que siempre me había gustado mucho escribir y que siempre a través del ámbito de la cultura, del arte, siempre había encontrado ahí como un refugio, ¿no? Entonces, pues después de hacer mi carrera hice un máster en gestión cultural, empecé a trabajar en festivales de cine y ahí empecé a tener relación con personas que sí que trabajaban en este ámbito, que tenían productoras, que estaban empezando a hacer cine y entré como documentalista. Como yo venía de historia, pues empezaron a llamarme para trabajar como documentalista en documentales de tipo histórico. De ahí pasé al guión porque, bueno, yo siempre había escrito y tras unos años trabajando como guionista, pues me picó ya el gusanillo de no abandonar un poco la historia, sino como de continuar el camino hasta el final, ¿no? De poder estar en todo el proceso y de poder contar eso que yo había escrito, poder contarlo a mi forma. Y bueno, ahí me pegué el salto en Tierras Solares. Empezaste con un documental sobre Rubén Darío, Tierras Solares, que también presentamos en el Instituto Cervantes de Leeds y en el de Manchester. Está disponible también
en nuestro canal de YouTube, si tienen interés en verlo. Y después surge la idea de realizar un documental sobre Antonio Machado. ¿Por qué Antonio Machado? Esa es como la pregunta que me hacía todo el mundo, ¿no? Me decía, pero ¿por qué? ¿Esto es una cosa por encargo? ¿Por qué te ha dado? Como si fuera una cosa como muy antigua, ¿no? Como muy... No es el sentido de la pregunta, todo lo contrario. No, pero a mí me la hacían, ¿no? Y yo decía, pero la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no? Porque para empezar yo creo que a los clásicos como Antonio Machado, porque Antonio Machado es un clásico, siempre hay que releerlos, ¿no? Porque siempre nos están aportando cosas nuevas. Nos la aportan hoy en día y nos la aportarán dentro de 80 años. Así que creo que siempre hay que revisarlo, ¿no? Y que cada tiempo además debe hacer su propia lectura. Y a mí me parecía que estamos en un momento además pues muy propicio para volver a Antonio Machado, para volver a su legado, ¿no? A lo que él reivindicaba. Por eso siempre digo que no es un documental que hable de una historia muerta, que hable de una historia del pasado, sino que es un documental que quiere mirar a nuestros días. Y para mí era importante pues, poner sobre la mesa temas como qué importancia o qué papel le estamos dando a la educación y a la cultura, ¿no? En nuestros días, o a dónde queremos ir como país, ¿no? Y la idea era un poco mirar hacia atrás para ver a dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué queremos ser en el presente o qué podemos ser en el futuro? Así que esa era un poco la idea y por supuesto Antonio Machado, su historia, no solo su obra, sino su historia personal también, para mí era un muy buen vehículo para poder hablar de todos estos temas que están de actualidad. Sí, por supuesto. Y bueno, en el documental es la biografía, pero bueno, como muy bien acabas de explicar, es la biografía, pero son muchas más cosas. Y tiene, digamos, una visión de su vida, de lo que es el pasado más inmediato de España, pero también con miradas al presente y también para el futuro. En la película, la parte biográfica, ¿no? Está la infancia en Sevilla, ¿no? Pues una ciudad... ¿qué vamos a decir de Sevilla? O sea, una ciudad que es belleza, que es luz y que es, sobre todo, también una ciudad con una identidad cultural muy fuerte. ¿Cómo has logrado, cómo llegas, ¿no? a reflejar en el documental la cultura andaluza o la cultura andaluza que quieres mostrar y la influencia que también tiene en la obra de Antonio Machado? Bueno, pues era un punto importante, porque bueno, yo soy sevillana además, ¿no? Y me pareció también que esta ciudad estaba un poco en deuda con Antonio Machado, porque bueno, pues la verdad es que más allá de una plaquita que hay en el Palacio de Güeñes, que sale en el documental, pues poco más, ¿no? Me daba la sensación de que, por ejemplo, en Francia, en Collioure, en toda esta zona de los Pirineos Orientales, la memoria se ha mantenido mucho más viva que aquí, ¿no? Que es la ciudad donde no solo donde nació, sino que es tan importante y está tan presente en su obra. Entonces sí que era algo importante. Desde ese punto de vista, y también, como bien dice, ¿no? de un poco contar cómo Machado, pero también Lorca, ¿no? Y se cuenta en el documental, reivindicaban esa cultura popular andaluza, ¿no? Esto es algo importante en sus obras. Cómo ellos fueron pioneros, ¿no? En decir, esto también es cultura, no es algo bajo, algo pues como bajo cultura, ¿no? Esto es importante. El padre de Machado pues era folclorista, ¿no? Está considerado el primer flamencólogo. Entonces fueron un poco los primeros en elevar esto, ¿no? Y en darle como una dignidad. Y eso sí que era algo que también quería contar en el documental. Muy bien. Bueno, pues ahora para darnos una pincelada, un reflejo bellísimo de esa Andalucía, le voy a pasar la palabra a María, que nos va a recitar el limonero lánguido. Muchas gracias. Bueno, el limonero lánguido, unas breves pinceladas, pertenece a Soledades y es un poema que nos habla de la nostalgia de los momentos que nunca volverán, ¿no? Cuando
cuando volvemos a esos lugares de la infancia y los vemos con los ojos de adulto y nos entra esa nostalgia de querer ver a ese niño, ¿no?, que fuimos, en el caso de Machado, jugando con esos limones en el fondo de la fuente reflejados y pensar que son reales, ¿no? Entonces, es un poema que nos lleva a esa magia, ¿no?, de la niñez, ¿no? Así que vamos allá con El limonero lánguido. El limonero lánguido suspende una pálida rama polvorienta sobre el encanto de la fuente limpia. Y allá en el fondo sueñan los frutos de oro. Es una tarde clara, casi de primavera. Tibia tarde de marzo que el hálito de abril cercano lleva. Y estoy solo, en el patio silencioso buscando una ilusión cándida y vieja. Alguna sombra sobre el blanco muro, algún recuerdo en el pretil de piedra de la fuente dormido o en el aire, algún vagar de túnica ligera. En el ambiente de la tarde flota ese aroma de ausencia que dice al alma luminosa, nunca, y al corazón, espera. Ese aroma que evoca los fantasmas de las fragancias vírgenes y muertas. Sí, te recuerdo, tarde alegre y clara, casi de primavera. Tarde sin flores, cuando me traías el buen perfume de la hierbabuena y de la buena albahaca que tenía mi madre en sus macetas. Que tú me viste hundir mis manos puras en el agua serena para alcanzar los frutos encantados que hoy en el fondo de la fuente sueñan. Sí, te conozco, tarde alegre y clara, casi de primavera. Muchas gracias, María. Muy, muy emocionante. Y bueno, pues con la emoción que nos ha provocado, creo que a todos este poema, en el documental, bueno, pues hay figuras muy destacadas de la cultura hispana, no solamente española, sino también hispanista, Ian Jimson, Elvira Lindo, Antonio Muñoz Molina, Luis García Montero. Y lo que también es algo que hace realmente excepcional, creo, y auténtico el documental, la película, es la emoción, la fuerte carga emotiva que muestran de manera absolutamente natural las personas, los intelectuales a los que has entrevistado. ¿Cómo has logrado crear ese ambiente, esa complicidad que supongo que debe ser bastante complejo? Pues para empezar, en la búsqueda de las personas que iban a intervenir en el documental, ¿no?, yo buscaba no necesariamente a personas que fueran especialistas en la obra de Machado, que por supuesto la mayoría de ellos lo son, pero sobre todo lo que buscaba era personas para las que Machado fuera importante, ¿no?, que a la hora de hablar del personaje lo hicieran desde un lugar personal, porque creo que eso se transmite mucho, ¿no? Y bueno, creo que ahí es donde está la conexión, ¿no? Para mí Machado también es muy importante, para mí esto no es un trabajo solo, también es algo personal y yo las entrevistas las enfoco un poco así, ¿no? Igual no es muy ortodoxo, pero no suelo mandar un cuestionario previo, sino que suelo acudir para que aquello no parezca un interrogatorio, sino que sea una conversación. Yo además intervengo mucho, intercambiamos opiniones y creo que así se crea, ¿no?, un ambiente en el que el entrevistado pues se siente cómodo y relajado y donde estamos hablando de algo que a los dos nos interesa mucho. Entonces, eso es lo que busco, ¿no?, cuando trabajo con los entrevistados. Recuerdo, por ejemplo, la entrevista con Ian Gibson, que además fue muy larga, y en la que en varios momentos él se emociona, a él se le saltan las lágrimas, a mí también, lo que por eso claro, no se ve, pero
pero es muy bonito y para mí es muy importante, ¿no? Es decir, no que los entrevistados pues estén soltando ahí como una clase de literatura, sino que se hable con pasión, porque, bueno, pues al final eso es lo que transmite. Sí, desde luego está muy, muy logrado. De hecho, comentábamos antes de comenzar la entrevista que es una película con esa carga emocional y también con esa pasión que decían, bueno, para los jóvenes que se inician en la literatura o si lo que queremos realmente es que no sean puramente clases de literatura, con todo lo bueno que es eso, sino que se vaya más allá. Este documental realmente es un trabajo fantástico para eso y está realmente muy logrado. Yo me acuerdo, creo que es Amelina Correa, ¿no? La poeta que cuenta cómo su padre le dice, el señor que hay y ves allí es Antonio Machado, ¿no? Es todo muy bien. Sí. Sí. Además de la literatura, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero se destaca, y además has dicho que es algo de uno de los pilares, ¿no?, también que te llevaron a realizar este trabajo, es el compromiso de Antonio Machado, ¿no?, con la cultura y con la educación, ¿no? Y él ese compromiso lo pone de relieve también en su obra, en su manera de vivir, en su manera de actuar y en lo que es un hombre esencialmente bueno, ¿no? Como él se autodefine también en el poema que después nos va a felicitar María. ¿Cómo también yo pienso que debe ser complejo, ¿no? ¿Cómo reflejar esa faceta de literatura, compromiso, la parte más sentimental, pero ese compromiso con la cultura y la educación, ¿cómo lo has llevado al documental? Bueno, es que yo creo que Machado es el ejemplo de ese compromiso, ¿no? Y para mí era algo pues, muy importante. Era también, yo quería reflejar cómo hay esa evolución en Machado, por ejemplo, desde el poema que acabamos de oír, ¿no? De la voz de María, en el que es un Machado pues, muy influenciado todavía por la poesía modernista, es un Machado que se mira a sí mismo, que se recrea la nostalgia en su interior, en los recuerdos, hacia un Machado que va abriendo los ojos al mundo y adquiere este compromiso con los demás, ¿no? Es una evolución en la que uno pues, deja de mirar a sí mismo para tomar un papel activo, ¿no? O en la vida, o como él lo llamaba, la vida militante, que para mí es una de las grandes lecciones machavianas. Y esa vida militante, en ese papel activo, él se vuelca, ¿no?, con su compromiso con la cultura y con la educación. Él era maestro y él además venía de la institución libre de enseñanza. Y este compromiso pues, lo lleva hasta, pues, hacia el punto más alto. Lo veremos después también en el poema Retrato, ¿no?, donde él cuenta esa evolución y donde dice, bueno, pues que ha dejado un poco de recrearse en uno mismo y tomar este papel activo en la vida y este papel comprometido. Como digo, para mí esa es una de las grandes lecciones machavianas, y porque creo que nos invita a pasar del individualismo a mirar hacia lo colectivo, que es muy interesante y que es algo además muy de actualidad, ¿no? Así que sí, era importante para mí contarlo y sobre todo a la hora de reivindicar, como decía antes, ¿no?, esa importancia de la educación y la cultura que a veces aún hoy en día se tienen como si fueran algo de segunda, ¿no? Como se dice ahora, ¿no?, como si no fueran un bien de primera necesidad, que está tan de moda esta forma de llamarlo ahora. Y yo creo que sí, que son un bien de primera necesidad y que hay que reivindicarlos como tales. Sin duda. Bueno, pues tú misma lo has mencionado, ¿no? Qué mejor que ver esos diferentes aspectos de la personalidad del poeta a través del poema Retrato. María, tienes la palabra. Venga, pues vamos allá. Bueno, Retrato pertenece a Campos de Castilla
Y bueno, no puedo decir mucho más. Bueno, se pueden decir muchas más cosas porque de cada uno de los poemas ya sabéis vosotros que podríamos estar aquí horas hablando, pero efectivamente está estructurado de una manera en que vemos cuál es la infancia, cuál es el ideario político, el ideario amoroso, ¿no? Y él va estructurando, ¿no? ese retrato. Y a mí me conmueve muchísimo de este poema los versos finales, ¿no? Como que además lo apuntáis también en el documental, esos últimos versos premonitorios de un Machado que murió desprovisto prácticamente de todo, exiliado en Collioure, y como años antes él había descrito, ¿no? ese viaje, ¿no? Así que bueno, vamos a él. Y también además yo creo que aquí se ve también un poco el humor de Antonio Machado, porque siempre tenemos a lo mejor esta idea de Machado maestro, de serio, pero los que le conocieron siempre apuntaban que era un hombre con mucho sentido del humor. Y yo creo que en este poema también se vislumbran esas pequeñas notas. Así que vamos a ello. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard. Mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo Guy Trinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo. Con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Gracias. Bueno, Antonio Machado tuvo una vida itinerante, vivió en muchas ciudades bien diferentes, Sevilla, Madrid, Soria, Baeza, Segovia, Barcelona, etc. Pero todas le influyeron, le marcaron, obviamente, son diferentes momentos de su vida, pero Soria le marcó especialmente en cuanto al descubrimiento de una nueva realidad de Castilla, porque Antonio Machado también es el poeta de Castilla, de los paisajes de Castilla, y el descubrimiento del amor, ¿no? ¿Cómo fue, Laura, el descubrimiento, la vida amorosa de Soria para Antonio Machado? Bueno, la llegada a Soria es toda una revolución en la vida de Machado. Y bueno, lo cuenta muy bien en este poema, ¿no? En retrato que acaba de recitar María, por cierto, de manera preciosa. Gracias.
Y porque es un poema que él escribe nada más llegar a Soria. Él, pues, es algo que muy poca gente sabe, pero Machado hasta los 25 años no termina el bachillerato. Y por fin, ¿no? Cuando llega a Soria, pues él ya se ha presentado a unas oposiciones, ha sacado su posición como profesor y lo destinan a Soria. Y él cuenta orgulloso, ¿no? Por fin, en este poema dice: a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el pan que me alimenta, ¿no? De repente se siente un hombre realizado, un hombre que ya es independiente, que puede mantenerse a sí mismo y que ya no depende de su familia, que era quien le mantenía hasta entonces. Entonces la llegada a Soria es toda una revolución porque él de repente, es lo que comentaba antes, ¿no? Vuelve la mirada hacia afuera, ya no se mira tanto a sí mismo, sino que de repente ese paisaje, esa belleza de Soria, esos campos de Castilla, le hacen mirar el campo real, ya no es la naturaleza que usaba al principio en el primer poema, ¿no? Que ha leído María, que es un reflejo de los estados de ánimo, sino que estamos ya en el mundo real, y eso es una revolución. Y allí además descubre el amor, ¿no? Un amor totalmente idealizado, que esto es algo que también yo quería mostrar en el documental, mostrar las contradicciones del personaje o la complejidad, porque muchas veces tendemos en el cine sobre todo, ¿no?, a idealizar a los personajes y bueno, pues Machado era humano, lógicamente, y tenía estas cosas, tenía un concepto del amor pues muy romántico, se enamora de Leonor, que es prácticamente una niña, es además un amor como muy modernista, ¿no?, como lo cuenta Melina en el documental, porque Leonor es esta niña inocente que es casi un hada, que en el mundo modernista era era como un ejemplo, ¿no? Un símbolo de la primavera y bueno, pues Machado se enamora como un niño y bueno, pues después tiene este final terrible de Leonor, que muere muy jovencita y que también es otra revolución en la vida de Machado, porque esto le hace, bueno, él se deprime muchísimo, intenta incluso suicidarse, pero esta muerte le hace de repente de nuevo volver otra vez los ojos afuera e implicarse en la vida política, en este Machado cívico que después vamos a ver, ¿no? Así que, bueno, en Soria le pasa todo y le cambia la vida 2 veces prácticamente. Es un antes y un después realmente en la vida de Machado, podríamos decir. Bueno, pues conectado con Soria y con ese momento feliz, pero también triste, ¿no? Ahora María nos va a recitar A un olmo seco. Sí, vamos allá. Es el poema, bueno, igual muy poquito que añadir a lo que habéis dicho. Él escribe este poema un mes antes exactamente de la muerte de Leonor. Y a mí me parece muy curioso que tiene también muchas interpretaciones. Hay quien ve en el olmo seco a Machado, hay quien ve en el olmo seco herido a Leonor, y hay otros críticos que ven en el olmo seco a España. O sea, hay un poco, y no son excluyentes las interpretaciones, ¿no?, sino que cada uno, yo las suelto aquí las 3 para que nuestros oyentes, bueno, pues escuchen el poema y luego debatamos o que tomen ellos su propia interpretación, ¿no? Pues vamos con A un olmo seco. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será, cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana,
ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Bueno, pues qué duda cabe que, como has comentado, Laura, María, que fallece Leonor, ¿no? Y bueno, pues la vida, mejor o peor, sigue. Y hay otro momento de la vida de Antonio Machado que es también decisivo, ¿no? Es digamos, el redescubrimiento del amor con Guiomar, ¿no? Pero también es una relación especial, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de documentación que narras también en la película? Bueno, pues el amor con Guiomar, la relación con Guiomar es también una relación rarísima porque realmente no tenían nada que ver el uno con el otro, ¿no? Guiomar era una mujer pues, muy conservadora, muy religiosa y que ideológicamente estaban en las antípodas uno de otro, pero Machado pues se vuelve a caer en el amor como un niño y bueno, como decíamos, con esta cosa completamente idealizada del amor pues como un cuento, ¿no? Y bueno, sí, era un punto en el que igual tampoco quería profundizar tanto en el documental porque realmente no es la historia que yo quería contar, pero sí que era interesante, desde luego para entender la personalidad de Machado y, como decía antes, pues la complejidad, ¿no? Y bueno, pues estuve leyendo mucho, leyendo sus cartas, hablando con estos expertos, ¿no? que aparecen en el documental. Y bueno, yo creo que de Guiomar se ha fantaseado mucho, muchas veces se ha pintado, no sé, como si fuera un cuento de hadas. También se la ha demonizado mucho a ella, ¿no? Se ha dicho que por su parte era una relación completamente interesada porque ella quería ser poeta y que de alguna forma lo utilizaba para posicionarse. Bueno, hay como teorías de todo tipo, pero lo cierto es que él estuvo muy enamorado, que era una relación pues, muy extraña, platónica, porque ella le decía que no podía haber ningún tipo de contacto físico. Y que, bueno, pues no deja de hablarnos de ese concepto tan romántico del amor que él tenía, como dirá después en uno de sus poemas, ¿no? En amor, locura en lo sensato. Y bueno, que a mí me gusta mucho, ¿no? Ese lado, siendo un hombre como tan inteligente, tan honesto, tan racional, ¿no? En muchas cosas de repente tiene esta cosa del amor loco que, bueno, pues, que no deja de tener su punto ingenuo y bonito. A mí me gusta porque muestra también la vulnerabilidad del personaje. Bueno, pues ese es precisamente, ¿no? el soneto quinto, huye del triste amor pacato. María. Pues vamos allá, ¿no? Este poema, ¿no? En el que nos anima a amar con todas las consecuencias, ¿no? Independientemente de los convencionalismos y como en el caso de Guiomar, ¿no? Ese amor imposible que él luchó por mantener, aunque fuera en forma de epistolario o de amistad, ¿no? El amor hay que vivirlo y ese es el canto, ¿no? que nos da Machado en este soneto quinto. Huye del triste amor, amor pacato, sin peligro, sin venda ni aventura, que espera del amor prenda segura, porque en amor locura es lo sensato. Ese que el pecho esquiva al niño ciego y blasfemó del fuego de la vida, de una brasa pensada y no encendida, quiere ceniza que le guarde el fuego. Y ceniza hallará, no de su llama, cuando descubra el torpe desvarío que pedía, sin flor, fruto en la rama. Con negra llave el aposento frío de su tiempo abrirá. Desierta cama y turbio espejo y corazón vacío. Fantástico. Qué bonito.
Bueno, como has comentado, Laura, Machado es un poeta comprometido y en un proceso, digamos, de un compromiso cada vez mayor. En su etapa en Segovia participa en la fundación de una universidad popular, ¿no? para llevar educación a la gente que no tenía acceso. Y bueno, pues está ya la guerra civil, ¿no? Y es un momento convulso, ¿no? para el país y para él personalmente de manera muy especial. Supongo que tampoco ha sido sencillo, ¿no? Reflejar todo eso, condensarlo, porque es algo realmente muy intenso en la película, ¿no? Sí, pues era algo que también yo quería reflejar, ¿no? Como todo un proyecto que es la Segunda República, que realmente adquiere un compromiso muy fuerte, ¿no? con la educación y la cultura, porque considera que solo teniendo estos dos puntos como base, como pilares, se podrá construir una sociedad mejor. Y cómo todo ese proyecto pues desaparece y queda absolutamente soterrado. Para mí es muy emocionante, por ejemplo, cómo cuando estalla la guerra, la Segunda República lleva a cabo un programa para evacuar a sus intelectuales, artistas, científicos, porque realmente los consideraba un patrimonio nacional, ¿no? Decían, igual que las obras del Museo del Prado que se evacúan, ¿no? A mí me conmueve mucho este compromiso patriótico, porque yo creo que eso es ser patriótico, ¿no? Ahora que se habla tanto, o que se ha desvirtuado tanto la palabra patria, que parece que es el que pone una bandera más grande, ¿no? Pues yo creo que ser patriota en ese momento era eso, era pues la gente que iba a las misiones pedagógicas, que llevaba por las aldeas más alejadas los cuadros del Museo del Prado, que llevaba la música, el cine, que llevaba bibliotecas, que llevaba las obras de teatro. Había un compromiso real, ¿no? con la cultura, porque se entendía que solo así se podría construir un país mejor. Y todo eso pues desaparece, y era algo de lo que yo quería hablar en el documental. Eso sí formaba parte de la historia que quería contar, porque creo que al final es un documental que habla de qué pasa o qué puede pasar cuando no nos tomamos en serio estas cosas, ¿no? Cuando consideramos que son quizá mero entretenimiento. Pues lo que pasa es la barbarie, eso es lo que pasa. Y creo que es muy peligroso, ¿no? Al final, pues, restarle importancia a la cultura, restarle importancia a la educación es tremendamente peligroso, porque lo que viene son los totalitarismos, lo que viene es el pensamiento único, lo que viene es el fascismo al final. Y bueno, era un discurso que tenía que estar ahí presente, que estuvo desde el principio en el guión. Bueno, pues en la guerra civil el desgarro, el fusilamiento de García Lorca es algo que le marca especialmente, y él escribe un poema, El crimen fue en Granada. María nos lo va a recitar. Bueno, vamos con esta elegía a Federico García Lorca. Yo he de reconocer que a mí me cuesta mucho leer este poema, porque yo tengo un vínculo con Lorca y con Machado también, ¿no? que viene de un lugar que me resuena no sé dónde, y me emociono mucho. Me emociono mucho porque además yo creo, Laura, que en uno de los correos que cambiamos, tú decías que probablemente para ti este fuera uno de los poemas más bellos de la literatura española, ¿no? Y es que estilísticamente es maravilloso, pero cómo refleja además no solamente el desgarro a nivel personal que siente, sino el homenaje que él hace a la figura y a la obra de García Lorca, ¿no? La rima, la métrica es una silva, igual que a un olmo seco. Y la silva se utiliza normalmente, bueno, sobre todo en teatro del Siglo de Oro, cuando la persona que habla está desgarrada, cuando la mente está desordenada, cuando está pasándole algo a quien habla que está desconcertado, ¿no? Y es muy curioso que precisamente cuando habla de la cercanía de la muerte de Leonor, o aquí ese golpe
del asesinato de García Lorca utiliza una silba, pero esta silba la romanza y tiene esos toques del romancero gitano por algún momento, esas imágenes del agua, del yunque, del sueño, ¿no? que está llorando la muerte de García Lorca y a la vez le está haciendo un homenaje, ¿no? Y eso es, para mí es una fusión entre la poesía machadiana y lorquiana que es brutal. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale, porque a veces me emociono mucho con él. Vamos allá. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed. Pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque, yunque de las fraguas. Hablaba Federico requebrando a la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu voz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas por estos aires de Granada, mi Granada. Se le vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en la Alhambra un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. Muchísimas gracias. La verdad que yo creo que sí, como te dije, ¿no? Creo que es uno de los grandes poemas de la literatura española y, como bien decía, es un desgarro y es una fusión, ¿cierto? Es una fusión entre la poesía de Machado y la poesía de Lorca, que es algo que me parece maravilloso, me parece increíble, ¿no? Cómo logra condensar esos dos lenguajes, esas dos personalidades en un poema. Y yo tengo que decir que es uno de mis momentos favoritos del documental, favoritos o quizás de los que más me emocionan. Y creo que de los que más emocionan a la gente. Lo suelo ver en las proyecciones, ¿no? Cuando se pone en el cine, como en ese momento cuando todo el mundo empieza a escuchar gimotear debajo de las mascarillas, porque pues creo que es un poema tremendamente emocionante y que además yo quise incluir no solo como homenaje a Lorca, que lo es, sino como símbolo de la destrucción, ¿no? de lo que supuso la guerra civil. Porque matar a Lorca no era solo matar a Lorca, era la destrucción de la belleza, de la esperanza, porque Lorca simbolizaba todo eso, era la bondad personificada, era la alegría, era el poeta que encarnaba pues todos esos valores que eran nacionales, ¿no? Y como muy bien dice Luis García Montero en el documental, resulta que lo asesina un bando que se llama a sí mismo nacional, al poeta del pueblo, ¿no? Y es terrible y creo que pues simboliza muy bien lo que pasó y lo que supuso la guerra civil. Es que yo creo que además es eso, ¿no? Es el desgarro de han matado a la generación a la que le estamos pasando el testigo, ¿no? Machado como la generación del 98... sentía que esa era la generación del 27, que era la que los iba a seguir, y de repente matan a una de sus figuras más emblemáticas y una persona, como tú dices, Laura, pues que
que personificaba, ¿no? Todos esos valores que esas dos generaciones, bueno, querían hacer una España mejor y bueno, pues este poema es ese desgarro de hemos matado a la esperanza. Sí, justamente yo lo creo así. Realmente hemos empezado el diálogo con ¿por qué Machado? El sentido de mi pregunta es porque realmente es una figura tan inabarcable, ¿no? Y lo estamos comprobando, creo, a lo largo de este diálogo, ¿no? Por todo lo que se le ha estudiado, por todo lo que se descubre cada vez que se le ha Machado y porque tenía una personalidad con muchas vertientes bien diferentes, ¿no? Que también habéis puesto de relieve, ¿no? El señor racional, calmado, pero por otro lado con estas mujeres con las que realmente es un amor absolutamente con todas las consecuencias, ¿no? En fin, o sea que realmente Machado es, pues eso, uno de los grandes de nuestra literatura. Por eso es doblemente digno de elogio, ¿no? El trabajo que has hecho, Laura, por el resultado que has conseguido. Conseguir comunicar algo que parece sencillo, pero que es muy complejo y que ha debido ser muy complejo. Y esa confluencia, ¿no? Porque el documental realmente es poesía también, ¿no? Porque es una confluencia de la palabra con la fotografía, con la luz, la música. En fin, realmente una enhorabuena con letras mayúsculas. Bueno, y cuéntanos ahora, ¿con qué proyectos estás? Pues estoy justamente montando mi nuevo documental que rodamos antes de verano y esta vez es sobre una mujer que tenía muchas ganas, que fue María Lejárraga. Es un nombre que por desgracia no le suena a mucha gente, pero que debería ser conocido por todo el mundo porque fue una mujer fundamental para la cultura y para la historia de nuestro país. Fue la dramaturga más prolífica de todos los tiempos. Ella es la autora, por ejemplo, de Canción de cuna, que es una película que se ha llevado 5 veces al cine, hasta en Hollywood. Era la libretista de Falla y de Turina. Ella es la autora del libreto de El amor brujo, por ejemplo. Fue diputada por la Segunda República. Fue una de las introductoras de las teorías feministas en España. Fue una de las impulsoras del sufragio femenino. Pero su nombre no se conoce porque ella firmaba siempre con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, a quien sí, que de sobra es conocido en la literatura española y en el teatro, pero que realmente no escribió nada, porque todo lo escribía ella. Entonces, bueno, pues a raíz de la historia de María, se trata un poco también de reivindicar a todas esas mujeres olvidadas y silenciadas que tanto hicieron por nosotros, a las que tanto les debemos incluso el derecho al voto hoy en día, pero que no aparecen en los libros de texto, por desgracia. Y bueno, yo creo que ya es hora de que empecemos a reivindicar estos nombres. Muy bien, seguro que será un trabajo excelente como las dos documentales que hemos tenido el privilegio de presentar en el Instituto Cervantes. Bueno, si hay alguna pregunta, comentario de nuestro público, de las personas que nos están acompañando, por el momento no veo preguntas o comentarios. Si quieren formular o participar, pues es el momento. En cualquier caso, espero que les haya gustado la presentación y sobre todo que aquellos que no han visto todavía el documental, que de verdad merece mucho la pena en el canal del Instituto Cervantes, en la página, ahí con un enlace al Vimeo lo pueden ver hasta el 19, acceso gratuito. Y bueno, pues también en el futuro lo tendremos a disposición
del público en nuestras bibliotecas, tanto en la biblioteca del Instituto Cervantes de Leeds como en la biblioteca del Instituto Cervantes de Manchester, ¿no? Las bibliotecas es el lugar también mágico y fundamental, un bien de primerísima necesidad. Sí, bueno, pues si no hay más preguntas del público, solamente reiterar nuestro agradecimiento. Ha sido un encuentro muy emocionante y nos hemos quedado con muchas ganas de releer a Machado, que realmente, como ya dije, es un autor infinito. Así que Laura, María, muchísimas gracias y a todos ustedes hasta pronto. Y en el Instituto Cervantes tratamos de hacer todo lo mejor que podemos por difundir la cultura en español y también en las lenguas cooficiales de España. Y bueno, y también humildemente ser la casa de todos los que compartimos el idioma. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros por lo que hacéis por nuestra cultura, por nuestra lengua. Para mí ha sido un honor. Me siento bueno, pues, muy afortunada, ¿no?, de que tanto Los Días Azules como Tierras Solares hayan podido verse en Leeds, en Manchester. Bueno, de verdad me parece un lujo y bueno, y poder haber organizado este encuentro, poder tener estas charlas. Muchas gracias a María por haber recitado de una manera tan bonita, tan emocionante estos poemas. Me has emocionado mucho. Y bueno, y que la gente tenga después ganas de leer a Machado, pues creo que es uno de los mejores halagos que me pueden hacer, ¿no? Me pasaba con Tierras Solares que me decía mucha gente, bueno, pues me he ido después del documental a comprarme un libro de Rubén Darío para leerlo. Y con Machado también me pasa. Entonces, bueno, qué maravilla, ¿no? Que pase. Claro, ¿qué más vamos a pedir? Además, habiendo escuchado a María y luego de verdad cuando vean el documental. Sí. Es así, cuando ves el documental vas otra vez al libro y dices, ay, quiero volver a escuchar a que me resuenen esos versos, ¿no? Como os decía en el documental, es Pedro Casablanca, el actor español, quien lo lee, que a mí me encanta su voz y estás escuchando a Machado, ¿no? Entonces termina el documental y quieres más, es así. Así que de verdad no os perdáis el documental este fin de semana porque es una maravilla. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Buenas noches. Un abrazo.